El corazón de Doug chocó con un ruido sordo duro, una vez, y luego se adaptó a un ritmo regular y rápido. ¿Por qué dices que soy un Barinsky? Porque te vi. Cuando me seguiste. En la universidad. Todo lo que sabía, todo lo que pensó sobre lo que había pasado 2 y medio años atrás, cambiaron en ese instante. Tú me viste. Sabía que me seguían. Sabía que era un Barinsky. Vi al puma. Al puma dorado. Las palabras de Firebird eran espasmódicas, movidas por su absoluta fuerza de voluntad. Solo que no me había dado cuenta de que eras tú. Pensé que los Barinskis iban tras de mí, que venían a secuestrarme, así que hice lo que mi padre me enseñó a hacer. Y eso sería. Llegué a un lugar seguro y observé. Te vi cambiar de regreso a. Agitó su mano de arriba a abajo señalando su cuerpo. Me di cuenta de que eras uno de ellos. Me di cuenta de que no era una coincidencia que te hubiera conocido. Me di cuenta de que no habías tenido relaciones conmigo porque te hubieras enamorado de mí a primera vista, sino porque querías algo de mí. Supo quién era. Lo que era. Y que le había mentido desde el primer momento. No podía asombrarlo que hubiera huido. ¿Qué pensabas que quería? Preguntó cuidadosamente. La ubicación de mis padres. Los Barinsky tienen una cosa sobre matarlos, y a toda mi familia. Pensé que eras un Barinsky que había estado al día con nosotros o, para ser más precisos, sobre mí finalmente. Pensé que me había seducido, hecho que me enamorara de ti, como una especie de broma. Entonces su voz se tambaleó. Pensé que te estabas riendo de mí. Así que te fuiste. Y había aplastado su última esperanza. Pero ahora me doy cuenta de que no eras un Barinsky, y que ni siquiera estabas trabajando para los Barinskis. Estabas buscando a tu familia. Él sentía como si estuviera haciendo equilibrio sobre el borde afilado de una hoja de afeitar, y la palabra equivocada lo cortaría por la mitad. ¿Qué te trajo a esa comprensión? Supe del cambio que sufriste. Lo hice realmente. Simplemente eso. Soy una de las únicas mujeres que podían comprenderte, lo sabes, en realidad. Le sonrió, pero sus dedos agarraron una porción del camisón de franela de la señora Burchett convirtiéndola en una pelota arrugada. No has preguntado por qué tengo conocimiento sobre los Barinsky, o por qué están detrás de mi familia. Dime. Porque mi padre es, o mejor dicho, fue un Barinsky. Cambió su nombre. Eso Doug se lo había imaginado por sí mismo. Era el jefe Barinsky hasta que conoció a mi madre, se enamoró, y se casó. Para eso, papá tuvo que exilarse. Tuvieron 3 hijos uno tras otro. Sonrió cáusticamente, como si hubiera mordido un grano de pimienta. Entonces, 10 años después, tuvieron una hija. Tú. Se detuvo como si estuviera reuniendo fuerzas. Toda mi vida, eso es lo que he pensado. Pero estaba equivocada. A decir verdad, los Barinsky solo engendran hijos, y el bebé a quien mi madre parió no fui yo. Era un niño. Los oídos de Doug murmuraron. Manchas rojas nadaron ante sus ojos. Se dio cuenta que le faltaba oxígeno. Estaba conteniendo la respiración. La mujer que ayudó con el parto me cambió por ese bebé. Entonces la señorita Joyce Judas, esa bruja lo llevó al desierto de Nevada y abandonó al bebé para morir. Por fin Doug pudo respirar. Pudo respirar porque todos sus deseos de infancia acababan de ser cumplidos. Tenía una madre. Tenía un padre. Tenía hermanos. Tuvo un hijo, y la madre de su hijo estaba ahí, sus grandes ojos azules fijados en él, esperando que él dijera algo, que expresara sus sentimientos. Y su sentimiento predominante fue de horror. Había sido estúpido más allá de la creencia y, para un hombre que se preciaba de su racionalidad y sus decisiones claras, lastimosamente inmaduro. Había sido una comadreja, una serpiente, el Judas que había acusado la señorita Joyce de ser. Se puso de pie. Se alejó. Pero no tenía que confesar nada. Si fuera astuto, y si se moviera para borrar su error rápidamente,
Su nueva familia nunca lo sabría. Firebird nunca lo sabría. Podía reparar lo que había hecho. Tenía que hacerlo. Volvió y se sentó. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Tomó su mano y apretó sus dedos demasiado fuertemente. Tú eres el bebé. Comprendo. Una pregunta tenía que ser respondida antes de que supiera qué hacer. ¿Son buenos contigo? ¿Quién? Tú. La familia. Los Wilder. ¿Son buenos contigo? ¿Quieres decir, estaban enfadados conmigo porque no era realmente su hija? Se estaba poniendo arrogante. Porque no lo estaban. Sé que tú no lo sabes, pero esa no es la clase de personas que son. Enojado o no, necesitaba saber. Toda tu vida. ¿Han sido buenos padres y cuidaron de ti? ¿En qué estás pensando? Son realmente buenas personas. Son una familia íntegra. Lo juro. Los quiero muchísimo, y me quieren, y solo desearía se detuvo. ¿Qué desearías? Desearía que todavía fuera su hija. Tú no sabes, se cayó otra vez. ¿Qué no sé? Mira. Si tú no los quieres, yo sí lo hago. Rebotó en sus rodillas. Sé que has tenido una vida turbulenta. No puedo imaginar qué difícil ha sido para ti, sufriendo tu primera transformación y no sabiendo qué estaba ocurriendo, teniendo que crecer en un orfanato y en la calle, y entrando a trabajar en la fuerza policial cuando eras tan joven para tratar de encontrar a tus padres. Debe haber sido horrible. No estoy rebajando eso. Estaba bien. No supo qué más decir, cómo facilitar su agitación creciente. No. Comprendía siquiera qué era lo que la inquietaba. Pero aquí estás por fin. Tu sueño se está haciendo realidad. Has encontrado a tu familia. Papá y mamá, Hasa, Rurik, y Adrik, y Alexandr le recordó. ¿Y Alexandr? ¿Cómo podía olvidar a Alexandr? Sus manos se sacudían. Su voz se elevaba. Estás caminando en este espacio preparado para ti, ¿y sabes qué? Para que lo hagas tengo que apartarme. Toda mi vida he sido la niña milagrosa. He sido el bebé. He sido mimada. Ahora eres tú. Y como dije, sé que lo has tenido más duro que yo, sé que estoy siendo egoísta, pero este es lo que siento, y tengo derecho a mis sentimientos. Vaya. No es extraño que estuvieras tan enojada conmigo por estar loco por Alexandr. Tienes derecho a tus sentimientos también. Pero habló rápidamente y sin una pizca de sinceridad. Solo no actúes como si fuera una oferta de empleo y no estuvieras seguro si quieres el puesto. Tú lo soportas y eres agradecido, y me pararé fuera y trataré de ser gentil. Pensó duro, tratando de decir lo correcto. Entonces dijo, así que la prueba de ADN era realmente por esto. Sí, pero la prueba no es necesaria ahora. En cuanto me dijiste sobre ser encontrado en Nevada, supe que tú eras ese bebé. Una lágrima se resbaló por su mejilla, y airadamente la azotó de su cara. En cuanto descubrí que mis padres no eran mis padres biológicos, fue fácil hacer la conexión entre el puma dorado que me acechaba y el niño a quien mis padres habían perdido. Tú eres el hijo de mis padres. Tenía que conseguir aferrarse a algo antes de que confesara lo que había hecho. Recogiendo su comida a medio comer, dijo, «¿Estás hambrienta? Prepararé sopa». Firebird lo observó salir a zancadas fuera de la habitación, y su estómago se hundió. Habría sido más feliz si le hubiera gritado. En vez de verse exactamente como 15 minutos antes impasible y quieto, como una laguna esperando que una piedra fuera dejada caer en sus profundidades. Cuando lo había conocido en Brown no había sido como eso en absoluto. Había sido intenso, lleno de emociones que borboteaban justamente al borde de la superficie, escondidas tras fuertes ataques verbales que la desafiaban a tocar el corazón de la llama. En aquellos días, la idea de jugar esos fuertes ataques verbales despertó su propia atracción, y había aceptado el desafío. ¿Qué niña había sido? Con un suspiro, se salió de la cama y caminó trabajosamente hacia el baño. Había sido reformado frescos tonos de azul y oro, y contenía una ducha de vidrio grande, 2 lavabos de cobre,
y un servicio escondido en su propio compartimiento. Cuando usó el servicio, sonrió con gusto al estante de revistas que había ahí. Típico de ese tipo el haber pensado en eso. Mientras se lavaba las manos prestó atención al grifo, que parecía un zapato clásico pasado de moda. Mio y Q no era la clase de cosas que hubiera sospechado que Douglas escogería, y mientras miraba fijamente el grifo, no tenía que mirarse en el espejo enmarcado en bronce sobre el lavabo. No tenía fuerza para ver su reflejo y su pobre cabeza a medio esquilar aún. Lo escuchó en el dormitorio, y lo esperó en la puerta de baño. ¿Estás bien? Su mirada se extendió por ella de pies a cabeza, y mientras su escrutinio la calentó, no había restos de pasión en sus ojos. ¿No podía ver más allá del camisón de franela? Aparentemente no. Estoy bien. Se fue al lecho. Se estaba moviendo más fácilmente. Su tobillo ya no se sentía como si fuera a romperse. El dolor en sus articulaciones estaba disminuyendo. ¿Ninguna hemorragia? Ningunas lesiones que yo, estoy bien. Se echó, jaló las mantas, y le lanzó una mirada furiosa. Al terminar le ofreció una taza de plástico. Albahaca y tomate. Espero que te guste. Me gusta mucho. Sopló la superficie y tomó un sorbo. El calor, la textura, y los sabores formaban un acorde perfecto y la hicieron suspirar con deleite. Estupenda. Bien. Se sentó en su silla, apoyó sus codos en sus muslos, ahuecó sus manos y la miró fijamente. ¿Tú estás bien? Bebió un poco ruidosamente. Vergonzoso, pero él tenía razón, realmente estaba hambrienta. Sí. ¿Estás enfadado conmigo por no decirte sobre mis padres, tus padres antes? No. Tomó un largo trago de la espesa sopa, mascado, y comiendo para luego preguntar tentativamente. ¿Entonces en qué estás pensando? Que casi conseguí que te mataran. Creo que ya dijiste eso antes. Trató de recordar el momento, y consiguió la impresión vaga del salpicar de olas. En el océano. Es más cierto que nunca. No. Los Barinsky estaban tras de mí. No están al tanto de ti. No hay forma de que lo sepan. Se movió. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana y apuntaló sus brazos contra el marco. La luz matutina lo bañó, se enredó en su pelo rubio, grabando su piel curtida con su claridad dorada. Su mandíbula cincelada fue empujada hacia adelante, sus cejas dibujaban, «Estás enfadado». No contigo. Giró para encontrarse cara a cara con ella. Lo estuve porque me hubieras dejado sin una palabra. Durante casi 3 años he estado furioso porque me hubieras abandonado como mis padres habían hecho. Nunca sospeché que me hubieras visto como Puma. Cuando viniste aquí y me dijiste sobre Alexan, estaba lívido porque habías tenido a mi hijo y no me lo habías dicho. Pero ahora comprendo. Lo comprendo todo, y nunca debes sentirte culpable por no haberme dicho nunca nada sobre Constantine y Sorana. Se acercó a la cama, se sentó, y se inclinó sobre ella. Hace 3 años, te lastimé por no confiar en ti y pedirte ayuda, pero no creas ni por un segundo que te dije que te amaba y mentía. Sentía cada palabra. ¿Tú me amabas? ¿Estaba contando la verdad, o diciéndole lo que quería escuchar? Antes de conocerte, registré tu expediente y encontré la información embrollada. Podía haber sido un problema técnico de computadora, o error del operador, pero no creía que fuera así. Un lado su boca se inclinaba con la satisfacción. La esposa de mi hermano, Anne, es buena con las computadoras, y se pone mejor constantemente. Es quien embrolló la información. Es difícil encontrar cualquier detalle sobre los Wilder. Pasé por la escuela secundaria que quería convertirme en un oficial de policía. Porque un hombre que puede convertirse en Puma, que puede rastrear a cualquier criminal, puede conseguir un trabajo en cualquier lugar en los Estados Unidos, y los polis tienen una gran base de datos en la que podía excavar para obtener información. Continuó mirándola, escudriñándola. Y porque, como dijiste, quería encontrar mis raíces. Si buscaste en todos lados, encontraste a los Barinskis.
Apoyó la taza vacía. Están en Internet, tanto como una leyenda como una entidad corporativa. Los encontré. Los encontré antes de cumplir los 13. Les envié un correo electrónico. Les dije que era como ellos. Douglas recordó su ser adolescente con una sonrisa burlona. Nunca respondieron. Mirando atrás, me di cuenta de que deben recibir cientos de correos electrónicos al día de niños que piensan que sería bueno convertirse en animales. De niños que leyeron demasiado Harry Potter. Cuando pensó en los Barinskis recibiendo correo electrónico de niños inocentes, cuando pensó en ellos teniendo noticias de Douglas, quiso estremecerse del miedo. Cuando se dio cuenta de que Alexandra haría también. Ese tipo de cosas estúpidas, igual de peligrosas, quería envolverse alrededor de él y protegerlo de los demonios que veían a los seres humanos como presa y de los seres humanos que veían a los niños como blancos. Incluso antes de que me graduara de la escuela secundaria, entré en la ejecución de la ley. Y comencé a forjar mi reputación. No cambió su expresión, pero algo en la forma en que hacía esa afirmación sobre sí mismo la hizo pensar que estaba orgulloso de la forma en que hacía su trabajo. Usé esa reputación para buscar las pistas sobre mi origen. Mi mejor teoría era que mi padre era un Barinsky, que tal vez hubiera estado de viaje, que había encontrado a una mujer y la había violado. Pensé que esa era la explicación más probable, considerando que había sido abandonado por mi madre. Firebird asintió con la cabeza. Eso era lógico, los Barinskis nunca se apareaban, nunca se casaban. Sus hijos nacían de asaltos rápidos y brutales. A decir verdad, la indignación inicial de los Barinskis contra su padre provenía de la aparente locura de su amor y matrimonio. Después tuvieron otra razón para jurar venganza. Cuando persiguieron a los recién casados, para proteger a su esposa, Constantine había matado a su hermano. Douglas continuó. Entonces encontré un blog escrito por uno de los jóvenes Barinsky. Afirmaba que debido a que su viejo jefe, Constantine, los había abandonado para vivir en América con su esposa, el clan había perdido fuerza y necesitado un cambio de liderazgo. Firebird se rió burlonamente. No puedo creer que fuera lo suficientemente tonto para poner eso en Internet. ¿Tú has visto las cosas que las personas ponen ahí? La primera cosa ¿qué hace un oficial ante un crimen? Es ir a Facebook y ver si alguien se ha jactado o confesado. Ahorra mucho del problema. Agitaron sus cabezas al unísono, dos personas unidas por su dedicación a mantener su privacidad. Pensaba que la historia de Constantine era digna de profundizar, dijo Douglas, pero en los Estados Unidos no había ningún Barinsky que pudiera encontrar. Así que busqué a inmigrantes rusos, específicamente inmigrantes rusos en Nevada y el occidente de los Estados Unidos. Hay un montón en la parte norte de Washington. Les hablé. Conocían historias sobre Barinskis, historias que contaban a sus hijos para evitar que actuaran como ellos. Habían escuchado sobre el Constantine que dejó la familia para casarse con una gitana, y como el clan había jurado venganza. Pero no supieron dónde estaba, o incluso si era verdadera. Porque Constantine y Sorana habían sido muy cuidadosos para esconderse. Se incorporó y envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas. Demasiados rusos reconocerían a un Barinsky cuando vieran uno. Sí. Estás llenando las brechas. La satisfacción suavizó la tensión de su cara. Teniendo el relato de Constantine en mente, analicé la inmigración registrada y encontré a un inmigrante ruso que al parecer había llegado en el tiempo correcto y que tenía un apellido muy inusual, Wilder. Ese no es un apellido inusual, dijo ásperamente. Si lo es para un inmigrante ruso. Así que busqué la ubicación actual de los Wilder, y no pude encontrarla. Pero encontré la vitivinícola Wilder en Napa Valley, y a Joshua Wilder, nacido en los Estados Unidos con un nombre muy ruso, quien se había jactado frente a sus empleados sobre su hermana, que consiguió una beca completa en la Brown University en Providence, Rhode Island. Douglas la hizo sentir incómoda, era demasiado inteligente. Así fue como te encontré, y tú pensabas que eras tan sabia, tan astuta por no dar información sobre tu familia. Lo fui. Tú eras un bebé. La diversión centelló sobre su rostro. Podía haber conseguido la información de ti, pero seducirte fue mi error.
Usé tanto tiempo en hablarte, descubriendo que hablabas algo de ruso, que conocías el arte del vidrio porque tu mejor amigo era artista, que pintabas por gusto pero tomaste programación de software y japonés para poder trabajar en la bodega, que te gustaban las rosas amarillas y los claveles rojos. Su mirada se posó otra vez en la rosa amarilla ves flotando en el tazón de cereal al lado de la cama. Encontré 1000 detalles sobre ti, y no me importó que te hubiera buscado. Para descubrir quién era tu padre y dónde vivía tu familia, todo porque fui fascinado por tu encantadora cara. Las puntas de sus dedos se sostuvieron en el aire justo encima de su mejilla. Cuando me sonreíste, toda tu cara se iluminó, y caí, así de duro. Tal vez creyó que la había querido. Después de todo, ¿por qué mentiría? Cuando partí, ¿lo pasaste realmente mal? Sí. Bien. Sintió como si una pesa hubiera sido levantada de su pecho, y tomó su primera respiración libre desde que lo había visto cambiar de un puma a un hombre. Porque estaba devastado. Sí, pero tú no. No, ¿qué? Las puntas de sus dedos tocaron su cara finalmente, y con ese simple contacto la sujetó en el lugar para darle un beso. Abrió sus labios con los suyos, deslizó su lengua en su boca, giró, y fintó. Sus ojos se cerraron. Ella se dejó llevar por la sensación, feliz ahora que le había contado sobre su familia recién descubierta. Alegrándose de que le hubiera explicado, y tan elocuentemente, por qué la había buscado en Brown, y por qué la había seducido. La había amado. ¿La quería ahora? No, no había dicho eso, pero quizás podía aprender a hacerlo otra vez. ¿Y si no? Bien. Había estado sola por mucho tiempo. Por ahora, disfrutaría esto.